Empezamos a ver riesgos y muy serios de fuertes correcciones en Wall Street. Es verdad que la variedad geopolítica, este acercamiento de posturas entre Estados Unidos y Rusia, entre Trump y Putin, ha escondido un poco la realidad macro, pero empezamos a ver red flags, banderas rojas o naranjas quizá, muy importantes. Todo esto lo vamos a ver en esta conexión macro, donde vamos a repasar liquidez, vamos a repasar asignación de los hogares de Estados Unidos, por supuesto niveles de cash y plomería monetaria. Todo esto apoyado en una tesis técnica que hemos comentado varias veces en Más que Mercados de posibles figuras de distribución por Wyckoff en hospitales selectivos en Nasdaq y S&P 500. Por tanto, prudencia en esos entornos. Arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y como siempre nos gusta esta sección apoyarla en soporte visual. Vamos en primer lugar a poner la primera imagen que os traigo para vosotros en pantalla para ver los niveles de cash. Este para mí es uno de los indicadores más importantes siempre para buscar, entre comillas, suelos o techos de mercado, ¿no? Que vamos a poner en grande la imagen para que veáis ahora niveles de cash en mínimos. Cuando están en mínimo los niveles de cash, como digo, siempre es un riesgo porque la gente tiende a demandar cierto dinero, ¿no? Es decir, vende riesgo para tener liquidez, ¿no? Y todo lo contrario, cuando los niveles de cash están altos, pues suele ser pues una opción de compra, ¿no? Porque la gente tiene mucho cash y lo quiere invertir, ¿no? No estar parado en liquidez porque tiene ese coste de inflación, ¿no? Entonces, esto para que una regla no escrita, pero que funciona muy bien, cuando tenemos niveles de cash muy altos, suele ser una señal de compra o de suelo de mercado, hablando de renta variable, y cuando tenemos niveles de cash muy bajos, suele ser una señal de venta, porque la gente pues va buscando ese equilibrio, ¿no? Cuando tiene mucho cash trata de invertirlo, cuando tiene muy poco cash, muchas veces tiene que liquidar inversiones para pues, tener ese margen de seguridad que se llama, pues para pagar las obligaciones de corto plazo, ¿no? Que pueda tener. Entonces llegamos a niveles mínimos. Este por cierto gráfico de Bank of America, que siempre es muy interesante en los papers, en los research que hace. Bueno, pues este es uno de los principales riesgos, y se ve muy bien como cuando llega a esos mínimos solemos ver correcciones importantes en bolsa, cuando llegamos a máximos solemos ver rallies importantes en bolsa, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? Siempre ver esos niveles de cash, porque el cash es una inversión, estar invertido en dólares, ¿no? Bueno, pues suele rotar a riesgo o de riesgo a liquidez, ¿no? Esa rotación que siempre es muy clara por parte de asset managers, de hogares y también de instituciones financieras, es muy importante vigilarla y ahora mismo está dando señal de riesgo, ¿no? Vamos a seguir, Vamos a ver hoy como 5 o 6 gráficos que nos muestran por qué Estados Unidos puede estar en una situación peligrosa, escondida ahora mismo por la variable geopolítica, pero que una vez pase este efecto empezaremos a cotizar el riesgo macroeconómico que tenemos, ¿no? Inflación. Este es para mí uno de los red flags más importantes. Ya hemos visto repuntes en Estados Unidos, tanto en el IPC general como en la subyacente, también en la zona euro. Cuidado con Reino Unido, que el dato de inflación fue muy malo, repuntó muchísimo. De hecho, el core cerca del 4%. Y en Japón, es decir, en Occidente estamos viendo un incremento de la inflación, recalentamiento de los precios, que esto va a enfriar mucho las expectativas de recorte de tipos. Y las bolsas son adictas a la liquidez, lo que buscan es política expansiva. Y esto va a llegar más tarde de lo que a día de hoy está cotizado. Habrá un repricing. Fijaros, vamos a poner en grande esta imagen. Estos son los break-evens a 5 años. Es decir, esto es lo que mira la Reserva Federal. La Reserva Federal no mira la lectura mensual que todos conocemos, sino las expectativas de medio y largo plazo. Sobre todo este gráfico es muy importante siempre vigilarlo, se llama el break-even a 5 años, es decir, las expectativas de inflación a 5 años, y fijaos el repunte brutal que han tenido desde el mes de septiembre de 2024. Tremendo. Y ahora mismo están esperando los inversores que la inflación se mantenga de aquí a 5 años muy por encima del 2%, es decir, en el 2,6, aquí lo veis, cerca del 2,7, esto es una barbaridad, es decir, las expectativas son de que la inflación sea muy pegajosa y que estemos un lustro, que no es poco, que se dice pronto, esa inflación transitoria que nos decía el bueno de Jay Powell. Bueno, vamos a acabar la década sin haber llegado al objetivo del 2%. Bueno, aquí hay varias alternativas, que la Fed de repente saque de la manga el cambio de target, que en vez del 2 sea el 3%, así estarán en el objetivo, o que realmente estemos en una lucha brutal para controlar esa inflación. Pero esto es muy peligroso porque, claro, si las expectativas a largo plazo siguen siendo tan calientes, esto impide a la Fed recortar tipos. Y no olvidemos que llegan los muros de vencimientos 2025 y 2026, que es cuando hay que refinanciar la deuda. Quizá la deuda pública no tenga tanto problema, porque al fin y al cabo el gobierno tiene soberanía monetaria y puede imprimir para pagar, pero
Pero la deuda privada sí que es un problema, y esos refinanciamientos, ese muro de vencimientos va a hacer mucho daño al tejido productivo, al tejido privado, ¿no? Sobre todo, insisto, años 2025 y 2026, que es cuando hay que rolear, cuando hay que refinanciar esa deuda, y se va a hacer a tipos altos, y muchas empresas que vivían del dinero gratis van a pasarlas muy mal, esas empresas zombie, que posiblemente veamos muchos defaults, incluso quiebras, ¿verdad? Esa destrucción creativa que tarde o temprano llegará a Estados Unidos, ¿no? Riesgo muy importante porque, insisto, si no se recortan tipos como se esperan, los múltiplos a los que cotiza hoy la bolsa van a sufrir mucho. Al final el tipo de interés es el coste del tiempo, ¿no? Bueno, segundo red flag que estamos viendo. Vamos a pasar al tercero. Vamos a ir hoy rápido viendo los riesgos. Quiero que quede claro. Ya hemos visto muchas veces el técnico, pero quiero apoyarlo también en otras variables que desde Trading Pro siempre analizamos. Fijaos qué interesante también esta gráfica. Como siempre, vamos a ponerla en grande para que la veáis, para que no perdáis detalle. Aquí en blanco se ve mal en la pantalla. Ahí lo tenéis a pantalla completa. Fijaros también qué interesante. Esta es la asignación de los hogares en Estados Unidos a renta variable. Esta es una de las más importantes. Tenemos el equity, tenemos bonos y tenemos cash, ¿no? Esto se dice, también otra regla no escrita, que cuando, fijaos, está ahora cerca del 48 el equity, ¿no? Que es una auténtica barbaridad. Es decir, hay mucha asignación de los hogares de su patrimonio a renta variable. Es decir, no hay mucho más margen para que inviertan en renta variable. Se dice que cuando llega a estos niveles máximos, por encima de años 1000, por encima de años 2008, es decir, ahora mismo hay mucha concentración de la inversión en renta variable. Bien, esto va muy ligado con la primera imagen que hemos visto del poco cash que hay. Se dice más o menos que cuando llega a estos niveles, la siguiente década suele dejar retornos cero, ¿bien? Porque no hay mucho más margen a que se invierta mucho más. Ya se ha copado pues esa parte de riesgo para un portfolio normal, estándar, ¿no? Por tanto, este es, como digo, misma filosofía que hemos analizado, que hemos explicado en la primera de las imágenes, y pues mucha concentración de las inversiones de los hogares, Estados Unidos, pero Europa es más o menos similar, algo menos, expuesta a renta variable. Esto no correlaciona con el corto plazo, es decir, podemos seguir viendo subidas a corto plazo, pero desde luego con escala de 5 a 10 años es uno de los riesgos más importantes. Ya sabemos que el forward pair también está muy alto, el CAPE-SIDER también, es decir, son métricas que posiblemente indiquen históricamente que vamos a tener una década perdida de rendimientos cercanos a cero, en términos nominales quizá algo más, pero en términos reales en cercanos a cero, y desde luego esta asignación tan fuerte de renta variable pues es un riesgo, como digo, muy importante, ¿no? Seguimos avanzando, vamos con la cuarta imagen. Nos vamos a quedar en Estados Unidos, luego en la última imagen vamos a pasar a Europa, pero de momento vamos a seguir haciendo este retrato al mercado de Wall Street. Aquí lo tenéis, liquidez, ya dice el bueno de Michael Howell de Cross Border, que quizás la variable más importante, la que hoy en día mueve los mercados, la liquidez. Esto ya lo hemos comentado, que a día de hoy las bolsas son termómetros de liquidez, no son reflejos de la economía real. Lo que mueve los mercados, sobre todo desde la crisis del año 2008, cuando cambiamos el sistema monetario de un sistema de escasez de reservas a un sistema de exceso de reservas, los famosos quantitative easing, ¿verdad? Pues lo que mueve los mercados, una correlación a más prácticamente del 100%, es la liquidez, ¿no? Entonces siempre hay que seguirla. Vamos a ponerlo en grande porque estamos ahora mismo viendo drenaje de liquidez, y bueno, pues esto para poner la guinda del pastel, pues es un factor para mí determinante, ¿no? Fijaros, ahí lo veis en amarillo, cómo estamos teniendo, pues, a pesar de que el crédito privado está aumentando, pero sobre todo a nivel de liquidez, hablando de los repos también, de la base monetaria, por supuesto también del crédito privado, todo está indicando que hay cierto vaciamiento, cierto drenaje de liquidez. Hemos visto que el repo inverso también está llegando a cero, es decir, esa liquidez que estaba inerte en la Reserva Federal, que estaba siendo inyectada al sistema, pues le queda muy poquito, y la Fed ha dicho que quiere seguir con el QT, el Quantitative Tightening, es decir, con la reducción de balance. Es decir, vamos a llegar a un momento en el que la Fed, la Reserva Federal, la Banca Central de Estados Unidos, va a seguir drenando liquidez con la política no convencional, con el QT. No va a haber forma de equilibrar ese drenaje con el repo inverso, porque ya no queda liquidez que inyectar con esa facilidad de repo inverso. Y además ya ha dicho el bueno de Scott Bessent que quiere ir rellenando la TGA, es decir, también quiere ir extrayendo liquidez para que la TGA es la cuenta que tiene el Tesoro en la Reserva Federal, para que el Estado ahorre, básicamente. Entonces ya estamos viendo cómo la liquidez se está drenando del sistema, y además puede drenarse todavía más, a no ser que la Fed se invente una nueva facilidad o un nuevo programa, que de momento no parece. De hecho, Powell dijo que la Banca Central no iba a volver a programas de QE, de Quantitative Easing, hasta que los tipos estén cercanos a cero. Es que esto lo dijo en la última reunión de política monetaria. Y estas declaraciones para mí son brutales, son muy impactantes, y de momento el mercado no lo ha recogido, pero para mí es fundamental por expectativas, ¿no? Cuidado, porque podemos tener
un flat de liquidez o incluso drenaje de liquidez, y esto, como digo, es determinante. Hemos visto ya pues todas esa tesis, ¿no?, que apoya a posibles correcciones en Wall Street, pero sobre todo, desde mi punto de vista, y la quiero dejar para el final, esta es la más importante, ¿no? Bueno, junto al precio, esas figuras de posible distribución técnica que estamos viendo en los principales selectivos. Vamos a seguir avanzando con la siguiente imagen y vamos con el último factor de riesgo junto al técnico que hemos querido traer a este análisis, a esa tesis que estamos haciendo de Estados Unidos, y es el apalancamiento. Leverage, ¿no? Muchos retails ahora mismo sobreapalancados. Vamos a ponerlo en grande para que lo veáis, cómo ha subido ese volumen en ETFs apalancados, y es mucho riesgo, ¿no? Porque claro, cuando un retail se apalanca mucho, a poco que haya ciertas caídas, tienden a saltar los margin calls, las llamadas a margen, ¿no? Y esto va generando esos cierres de posiciones y esas caídas desordenadas que se llaman, ¿no? También, otro, para hacerlo así muy fácilmente y que lo entendáis bien, cuando tenemos altos niveles de apalancamiento, el riesgo de liquidación simplemente en las bolsas son muy fuertes, ¿no? Vemos ciertas caídas, que puede ser cualquier catalizador de lo que hemos visto, y todos los retail, sobre todo, ¿no?, que van apalancados, pues les entran los margin calls y eso obliga a cerrar posiciones y empieza esa caída en cascada, esas ventas desordenadas que digo, ¿no? Entonces, otro de los indicadores que tenemos que seguir prácticamente de forma periódica, ¿no? Nivel de cash, asignación de activos, liquidez y sobre todo el apalancamiento. Ahora mismo, pues ese FOMO, ese optimismo que ha habido, esa euforia bursátil, pues muchos retails, para no quedarse fuera, es el FOMO, ¿no?, el Fear of Missing Out, pues no solo que hayan entrado al mercado, sino que lo han hecho apalancado, es decir, tirando de deuda, ¿no? Como digo, muy peligroso porque con caídas, ¿no? No hace falta que sean caídas del 100%, sino depende del apalancamiento, caídas del 10, 15, 20% te pueden hacer saltar el margen, por tanto, liquidar posición, y eso, como digo, es en cascada, ¿no? Así que otro riesgo, fijaros, que no son pocos los que hemos visto, que acompañan, como digo, esa tesis técnica que ya hemos comentado muchas veces en Más que Mercados. Si alguien tiene duda y quiere que le pasemos un poco el roadmap, la hoja de ruta que tenemos a nivel técnico, y sin dar consejos de inversión, simplemente compartir nuestro escenario en Nasdaq S&P 500, que nos escriba al WhatsApp, que le mandamos un poco los gráficos que tenemos. Aquí tenéis el WhatsApp oficial de Trading Pro. Me escribís: oye, José, quiero que mandes esos gráficos, esa hoja de ruta, roadmap de los índices estadounidenses, y estoy encantado de adjuntaros las imágenes, ¿no? Bueno, apoyando, como digo, a esta tesis que hemos ido realizando. Y vamos a acabar con Europa, con la última de las imágenes que os voy a poner, porque, bueno, pues mucha gente dirá: oye, si Estados Unidos está en este riesgo, me muevo a Europa, ¿no? Bueno, ahora mismo Europa está en una situación, una disyuntiva importante, ¿no? Y es tirar de más deuda, ¿no? De hecho, los halcones de Alemania, parece que están muriendo, y la que había sido el corsé de Europa, que es Alemania, que un país frugal que le llaman, aunque de forma peyorativa, yo creo que es algo positivo, pero bueno, están ya quitando las restricciones de deuda, sobre todo en las nuevas elecciones. Parece que es algo que se ha debatido mucho. Y vamos a ponerlo en grande para que veáis cómo muchos países están en déficit, sobre todo en gasto de defensa. Sabéis que Donald Trump ha sido muy repetitivo con esto, que hay que aumentar, Europa tiene que aumentar el gasto en defensa para cumplir las obligaciones de la OTAN. Fijaos, los países en rojo son los que más tienen que aumentar: España, desde luego, también Italia, ahí lo veis, Portugal. Hay otros como Polonia que están por encima, ¿no? Y en blanco son los que están cerca de ese objetivo, pero lo aumentarán, por ejemplo, Francia, Alemania, Reino Unido, etcétera, etcétera, ¿no? Los países nórdicos. Entonces, a priori, vamos a ver un aumento de deuda muy importante. Esto, claro, a nivel económico, desde mi punto de vista, es una salvajada, porque es deuda, es hipoteca a futuro, ¿no? Pero a corto plazo se infla el PIB, ¿no? Esto es una política muy keynesiana, ¿no? Al fin y al cabo, el PIB, ¿qué recoge? Inversión, consumo, gasto público y luego la balanza comercial, ¿no? Exportaciones y importaciones, ¿no? Eso es la medida del PIB, pero el PIB no incluye deuda. Entonces, claro, si tú al final aumentas el gasto público para pues, armas, para defensa y tal, pues vas a incrementar el PIB, sí, de forma artificial, con base a deuda, pero el PIB, yo por eso el PIB creo que es una medida muy poco honorable a nivel económico y poco representativa, porque debería incluir la deuda, ¿no? Oye, estoy creciendo al 3%, pero claro, ¿a costa de cuánta deuda, no? A costa de cuánta hipoteca futura. Pero bueno, el caso es que a las bolsas a corto plazo les suele gustar mucho la deuda, ¿no? Hemos contado que son adictas a la liquidez. Entonces, Europa quizá si entre en esta política, ¿no? De hecho, las armamentísticas están subiendo mucho, ya hemos visto Rheinmetall disparado, ¿no? La alemana, bueno, participada por fondos de inversión americanas, pero bueno, sigue siendo alemana. Otras como Leonardo, como Thales, como Indra han subido mucho. Y bueno, pues podemos tener en Europa, en ciertos sectores creo que interesantes, insisto, en este entorno donde podemos ver
dispararse la deuda, porque se van a quitar las restricciones de Bruselas de déficits, por lo menos para la parte de defensa, y esto pues quizá impulse ciertos sectores o incluso los índices, ¿no? De hecho, se comenta mucho que Estados Unidos no ha entrado en el ciclo recesivo por el gasto público. Pues quizá va a ser lo contrario, cierto recorte del gasto público en Estados Unidos, así que Donald Trump quiere llevar el déficit del 6 al 3% y vayamos a ver más gasto público, más déficit en Europa, y eso a corto plazo para los mercados puedan ser buenos. Por eso es normal que veamos cierta rotación de Estados Unidos con estos riesgos a una Europa que aparte está más barata y que bueno, pues puede tener algún factor positivo más. Esto evidentemente son todos planteamientos. Yo en Europa sigo sin tener mucha exposición. Yo personalmente es un continente que no me gusta demasiado, estoy ahora más expuesto en China, pero bueno, quería hoy aquí exponer ciertas variables para vosotros también opinar. Cada uno tiene que hacer los deberes, sus tesis, pero bueno, siempre abrir, ¿no?, esa semilla para el debate y espero que sea nutritivo, como siempre, ¿no? Con esto dejamos, espero que os haya gustado este pequeño análisis, ¿verdad?, a nivel bursátil, ¿no?, y a nivel global de cómo están los mercados. Como siempre, os mando un fuertísimo abrazo. José Basagoiti para Trading Pro. Chao. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.